Hola, ¿qué tal? Vamos con una nueva reseña, en esta ocasión el Tokyo Revengers de Ken Wakui. Bueno, siempre digo que un indicativo bastante aproximado de la calidad de un cómic es la velocidad a la que te lo lees. Así cuando un cómic está bien hecho, aparte de que se hace fácil leerlo porque está bien narrado y hace que la lectura pueda ser fluida, es algo que por ejemplo me ocurre mucho con la obra de Jeff Lemire, obras con una extensión bastante larga y se lee rapidísimo, no tanto porque no tenga texto, como porque la lectura, digamos, la narración, la secuencia de lectura se hace muy fluida, porque obviamente es alguien que domina la narrativa. Eh, Como decía, después de Promise Neverland, un manga bastante largo, que me ha llevado bastante tiempo terminármelo de leer, a pesar de que me ha gustado mucho. A continuación, por accidente, eh, empecé a leer este Tokyo Revenger y, como digo, empecé a leerlo ayer y he terminado de leerlo esta mañana. Eh, es decir, prácticamente el tiempo para cenar y dormir, porque es decir, me ha enganchado de una forma tremenda y cada vez que he tenido un segundo libre lo he dedicado a leer. Así que digamos que la primera impresión, desde luego, es el de una obra imprescindible. Bueno, compré los dos primeros tomos con la oferta que salió de Norma de este 2x1. Venían con este cartoncito para incluirlos. Bueno, digamos que venían más o menos así. El cartoncito, bueno, pues reproduce la portada del tomo número 1 y viene aquí una imagen en el desplegable, que atrás tiene la publicidad y bueno, en las portadas dobles, que ahora las veremos. La gracia de esta oferta es que efectivamente eh, compras los dos tomos por el precio de uno. Pero bueno, creo que es una promoción que ya no se está agotada en todas partes. Aún así, si alguien se encuentra la oferta, que no lo dude. Y, y de nuevo, una vez habiéndolo leído, si lo encuentras en oferta, merece la pena muchísimo. Es decir, es un dinero bien invertido. Eh, bueno, en cuanto a la edición, la verdad es que Norma ha hecho un trabajo espectacular. Sacaron una tirada muy limitada de un librito con las primeras páginas del primer tomo, una introducción a la historia. Creo que incluye lo suficiente para informarte de qué va la historia y cómo funciona el mecanismo de la historia. O sea, era lo suficiente. Pero es verdad que venía en formato reducido y este formato de mayor tamaño le beneficia mucho porque ahora pasaremos al tema del dibujo, que es algo espectacular. La edición, como digo, es muy buena, incluye dos números japoneses en cada tomo. La portada es reversible con con la portada del número 1 y del 2. Aquí tenemos al protagonista, a Takemichi, en el presente y a Takemichi en el pasado. Eh, Esta es la portada del primer tomo. Y la portada del segundo tenemos a Miki, el líder de la banda de los Tokimanjai, y a Draken, el segundo de la banda. Imagino que las portadas irán reproduciendo uno a uno a todos los personajes de la historia, que hay bastantes personajes y muy muy bien definidos, muy bien diferenciados. Así que bueno, la elección de los personajes no es como en otros mangas en los que pueden ser personajes secundarios o repetitivos, sino que son personajes bastante interesantes. Son tomos bastante gruesos, sí es cierto, como se ha visto yo creo que al ver el primer tomo, que bueno, pues la lectura deja un poco marcada la tapa por el tamaño del propio tomo. Aún así, bueno, son tomos de 16 euros con un número de páginas enorme y un tamaño bastante grande de páginas. Así que, como digo, es buen precio, pero con la oferta además es que es un precio espectacular. Bueno, voy a prescindir del segundo tomo porque efectivamente sigue el nivel del primero en historia y en todo y así nos evitamos hacer demasiado spoiler. La historia sigue al personaje Takemichi, un chico normal y corriente. Bueno, como digo, en las primeras páginas del tomo incluye un póster desplegable y las dos primeras páginas se presentan a color. En el segundo tomo quiero recordar que a mitad también había alguna página a color, o en el primero,
o quizá lo he visto yo mal. Así no, sí, efectivamente hay una página en color en lo que sea la división entre el primer y el segundo tomo. Esta página aquí en medio. En el primero creo, no recuerdo haber visto ninguna página de este tipo, ni en la división de libros ni nada. O sea que bueno, se va presentando el material. Sí, aquí está la división entre el tomo 1 y el tomo 2. Y no hay esa página. Son nada, la primera, segunda página en color y el resto es en blanco y negro. Como decía, la historia sigue a Takemichi, un personaje bastante anodino, un chico joven de unos 26, 27 años. Tengo la sensación de que haya visto la imagen. Sí, esta es la reproducción de más o menos de la portada aquí en el interior. O sea que bueno, como digo, el cartoncito pues sirve de poco. Este Takemichi, pues un chico que trabaja en una tienda de alquiler de DVDs. Y en la tercera página alguien parece como que le empuja o que cae a la vía de un tren, pero en vez de morir se traslada al pasado, a su época de estudiante de instituto, conservando dentro el conocimiento y la mente de su yo del presente. Justo momentos antes de esa caída, él estaba conmocionado porque ha descubierto que su novia de esa época ha muerto en una pelea entre bandas. Y bueno, pues cuando aparece en ese pasado está metido justamente en la época en la que, digamos, se codeaba con esas bandas. Poco después vuelve al presente y el hermano de esa chica le explica que está investigando la muerte de su hermana, que sabe que puede viajar al pasado y decide utilizar ese poder de viajar al pasado para detener la lucha entre las bandas y salvar a su antigua novia, con quien ya en el presente no tenía ningún tipo de relación. Pero hay un mecanismo de ciencia ficción, de género fantástico, de viajes en el tiempo muy, muy oportuno para narrar una historia que se basa principalmente en las peleas entre bandas, pero unas peleas narradas de una forma más o menos realista, es decir, no se narra en el estilo de un manga de acción, de un manga de peleas, sino que, como digo, te cuenta más bien el funcionamiento interno de las bandas, la rivalidad entre clanes, la pertenencia a una y a otras. Y bueno, pues como digo, la historia durante los tomos utiliza este recurso que no se usa en extremo, es decir, no es que esté viajando continuamente entre presente y pasado, sino que se presentan saltos de forma puntual y el 90% de la historia transcurre en el pasado, en el que el Takemichi o el cerebro, digamos la mente del Takemichi del futuro con el cuerpo del Takemichi adolescente y el conocimiento de lo que va a ocurrir intenta mediar entre los miembros de las bandas. Digamos, todo lo que afecta a las bandas son muy, muy violentas. Es decir, no son unas bandas de adolescentes, son unas bandas criminales en las cuales hay asesinatos, violaciones, palizas. El primer encuentro que hay le dan una paliza con un bate de béisbol hasta dejarlo sangrando en el suelo y medio muerto. Es decir, son bandas muy, muy, muy violentas. Hay algún elemento sexual mínimamente contado, es decir, en cuanto a sexo de momento no hay una presencia muy importante, pero como digo, sí que la violencia es muy potente y la rivalidad, digamos, la jerarquía, todo temas muy unidos con el funcionamiento japonés, pero llevado al extremo. Bueno, obviamente sí que se basa en bandas que realmente han existido, aunque bueno, pues lo que conozco de Japón o el tiempo que he estado allí no es algo que se vea, es decir, no ves, digamos, bandas por la calle ni se traducen en ningún tipo de peligro. Parece más bien que pueden afectar o a, digamos, etapas más jóvenes de los propios japoneses o a ciertas actividades. La historia, como digo, tiene elementos de whodunit intentando descubrir cómo ha ido ocurriendo la situación para que acabara en el presente en la muerte de esta chica, de Hina, y se hace muy interesante la investigación en paralelo a Takemichi de lo que ha ido ocurriendo. Entonces, en cuanto a historia, como digo, aunque puede parecer que cuenta con elementos muy simples, porque al final
luchas entre bandas y peleas básicamente. Todo el elemento de deducción de, digamos, del hilo de acontecimientos para acabar en el asesinato hace muy interesante la narración. El hecho de contar con más información que el resto de los personajes, de poner un punto en un punto de ventaja respecto a ellos, y hace que a pesar de ser, digamos, personajes muy resueltos, sobre todo los personajes, los líderes de la banda, Mickey y Draken, personajes fuertes y digamos muy resolutivos, pero te encuentras un pequeño paso por delante de ellos al leerlo, con lo cual eh, te puedes identificar con este personaje de Takemichi. Uno de los grandes puntos del manga es el dibujo. Es decir, el dibujo es tremendo, es algo espectacular. Me recuerda en ocasiones al dibujo de Naoki Urasawa, que me parece uno de los mejores dibujantes del mundo. Aquí, como digo, hay muchísimos personajes, todos son perfectamente diferenciables, tienen un rango de expresividad brutal. A veces caes en dibujo de un estilo más típico del manga, más caricaturesco, eh, sin perder para nada el ritmo de la historia. Es decir, no pierde esos recursos, pero normalmente aparecen con imágenes más realistas, y cuando caen emociones más fuertes, tanto de pena, de ira y demás, el dibujo se vuelve mucho más serio. Incluso de vez en cuando apareciendo alguna página completa o un splash page, que además con el tamaño más grande del tomo resalta muchísimo. Es decir, cuando aparece una página de ese tipo, impacta mucho a la vista. Pero el segundo elemento importante, como digo, es la narración visual, la narración de cómic. Es decir, está perfectamente narrado, la vista pasa como un tiro de unas viñetas a otras, es muy fluido. Cuando hay una narración de acción se vuelve muchísimo más fluido todavía. Cuando la imagen se para con esas páginas completas, siempre en momentos muy emotivos o de revelación de personajes, pues te aparece como si se congelase la imagen. Es decir, aquí hay un dominio tremendo de la narrativa del cómic. Los textos, los bocadillos de texto son los justos. Sí que obviamente, al tratarse de una narración episódica, tiene el defecto, digamos, de la compilación, que es que se repite la última página o los hechos de la última página de un capítulo en el siguiente, pues como puede ocurrir con una serie. Lo que pasa es que, claro, en 20 páginas pues es algo que ocurre a veces con demasiada frecuencia. Pero está tan bien narrado que esa repetición parece como un recurso narrativo, no un recordatorio para el lector, sino un recurso narrativo en el que se recalca un momento importante en la historia. Como digo, es un dibujo, para mi punto de vista, perfecto. No se echa para nada de menos el color, como a lo mejor a alguien le puede ocurrir con el manga. Es un dibujo en blanco y negro con una densidad de tinta perfecta en cada momento. Se diferencia perfectamente una imagen de día, de noche, de fondos, las tramas para los fondos, los sombreados, las imágenes de acción, las imágenes más relajadas, la línea de dibujo en caras. Bueno, como digo, es un dibujo perfecto, un ritmo de narración perfecto, una historia que sí es cierto que puede que a alguien no le interese especialmente el tema. A mí particularmente el tema de luchas entre bandas no es algo que me interese, pero puede ocurrir lo mismo que puede pasar, por ejemplo, en Akira, en el que obviamente también las luchas entre bandas son un elemento fundamental, pero digamos del background, del fondo de la historia. La historia en Tokyo Revengers es la de un Hutunit, una investigación más o menos policial, porque el hermano de la muerta es policía, de qué es lo que ocurrió en aquel momento y qué se puede hacer para evitarlo. Es decir, habla mucho del destino, de la resolución del personaje. Es decir, sí que hay el personaje de Takemichi es un personaje que cambia mucho, digamos, entre su personalidad del pasado y la del presente. De hecho, cuando vuelve al pasado, uno de los problemas que tiene es el asumir las cosas que ha hecho su yo del pasado cuando no lo dirige el yo del presente, porque es alguien, pues, obviamente más joven. El personaje del policía, el hermano de Hina, de la antigua novia
de Takemichi, bueno, pues es un niño con poca importancia en el pasado, más que una aparición, digamos, al inicio. Y el del presente, el policía, bueno, pues es el que, digamos, le da un fondo de narración policíaca a la historia. Pero como digo, simplemente son un recurso narrativo, un vínculo entre el presente y el pasado, porque la historia se centra en Takemichi y, eh, como digo, su participación y sus intentos por arreglar la historia. Los personajes de los líderes de la banda son interesantísimos. Como digo, hay mucho personaje. Te van presentando con pequeños textos debajo a nuevos personajes, a su puesto en la jerarquía de la banda, los líderes de diferentes divisiones, líderes de otras bandas. Y son todos personajes totalmente distinguibles. Cuando aparecen peleas multitudinarias puedes distinguir a los personajes principales a unos de otros. Aquí tenemos un ejemplo en el que aparecen varios personajes de golpe y todos se presentan con esos textos, y todos tienen una descripción visual que los diferencia unos de otros. Así que bueno, efectivamente me parece un manga muy interesante, muy entretenido, muy adictivo. Te deja con ganas de mucho más. Creo que son 12 tomos en total. Dentro de poco se publicará el tercero, que probablemente compre el día en que salga y lea pocos minutos después de comprarlo, porque es, digamos, de las historias que yo recuerdo que más me ha dejado con ganas de seguir leyendo. Para mí una recomendación indudable, uno de los mejores cómics que he leído este año sin duda, porque bueno, también digo muchas veces, cuando una historia trata o parte de un tema que a mí en principio no me interesa demasiado, como puede ser una narración romántica o en este caso una narración de luchas de bandas, que no son géneros que en principio me apasionen, o como el western, y encuentras una obra que siento de ese género, me gusta muchísimo. Para mí significa que me gusta, digamos, más de lo normal, es decir, que la obra es excepcional dentro de su género. Estaba pensando en un anime como es Your Name, por ejemplo, dentro del género romántico, o en un cómic como puede ser Ken Parker en cuanto al western, que me gustan muy por encima del propio género al que pertenecen. Así que si alguien tiene dudas digamos, por el tema de las bandas o de las peleas y demás, porque si el tema te gusta, además te va a encantar la historia, pero si tienes dudas por ese tema, como digo, es una narración detectivesca, hay un crimen, un intento de resolución de un crimen, hay un tema de viaje en el tiempo que añade un toque de ciencia ficción que hace que el recurso narrativo pues sea al menos original o tenga más viveza. Y además hay un cómic que en cuanto a la parte artística es impecable, es decir, una resolución visual y narrativa que es de lo mejor que hay ahora mismo en el mercado. Así que para mí, bueno, pues quizá ya se vendía como el cómic del año en España en cuanto a ventas y demás, pues sí, para mí puede ser la novedad del año y un cómic a seguir, para mi gusto, imprescindible.